Yo quiero que ustedes tengan bien claro, hermanos míos, que ningún sufrimiento de los nuestros es en vano. Nada de lo que experimentamos en esta vida presente es en vano y para nada. No hay despropósito en nada de lo que Dios realiza en nosotros. No hay lágrimas perdidas en vano. Ninguno de nuestros sufrimientos, padecimientos y dolores que hemos pasado y los que pasaremos, si es la voluntad de Dios, no queremos, pero si es la voluntad de Dios, ninguno de estos serán en vano. En Mateo capítulo 5, verso 4, dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre amado, gracias por el tiempo de adoración y edificación que hemos tenido. Ahora continuamos para seguir siendo edificados como tu iglesia, como tu templo, tu edificio santo. Vamos a escudriñar tus palabras, el pan de vida, el alimento sólido. Padre, ayúdanos a digerirlo, ayúdanos a atesorarlo, para que nutra nuestra alma y que de esta manera, Señor mío, seamos movidos, conducidos a hacer tu voluntad, seamos preparados para enfrentar las dificultades y seamos motivados para avanzar en la fe, confiando plenamente en ti en este trance oscuro. Señor, como cantábamos, tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres, Señor, nuestra arca de salvación, nuestro refugio, y por ende, Padre, sabemos que estamos asegurados y por ende permaneceremos quietos, en paz y tranquilos, sabiendo quién está con nosotros. Tú, oh Dios maravilloso, poderoso Rey, ayúdanos a comprender estas verdades en este día y a mí como predicador a exponerlas con claridad para el provecho de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Inmediatamente leemos estas enseñanzas que Cristo dio públicamente y ahí podemos conectar rápidamente cuando el Señor dice bienaventurados los que lloran. Inmediatamente conectamos al sufrimiento propósito. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Porque humanamente hablando, ¿cómo alguien que está en desdicha y en calamidades puede ser bienaventurado? No hay manera de poder relacionar lo bueno, no hay manera de poder relacionar propósito de bien, humanamente hablando, a aquellos que sufren. ¿O sí? ¿Hay alguna lógica? Humanamente hablando no hay lógica, pero si el Señor lo dijo, entonces podemos conectar la adversidad, la calamidad, los padecimientos y el sufrimiento a un propósito de bien, de tal modo que el Señor les llama bienaventurados. El sufrimiento es la experiencia de dolor, malestar físico, espiritual, y es la angustia del alma. Es una angustia del alma y sabemos que el sufrimiento puede llegar a ser tan severo que es incontrolable. Desafía todo nuestro sistema nervioso y nuestras capacidades de poder tomar control y dominio sobre nuestro ser. El sufrimiento, las calamidades, las tristezas, el dolor viene siendo similar a que si nos caigamos de una altura y nos golpeamos y perdemos el sentido del fuerte golpe. Quedamos, con otras palabras, destruidos, desarmados, incapacitados, tirados. Y la realidad es que desde la caída los seres humanos sufren y sufrimos de varias formas y de varias maneras. Y las Escrituras, mis hermanos, proporcionan información clara y detallada sobre la naturaleza del sufrimiento y el lugar que tiene el sufrimiento tanto en el mundo como en la vida de los creyentes.
Si queremos obtener información clara sobre este asunto, debemos recurrir a la palabra de Dios. Ahí encontraremos la información que necesitamos. Cosas que tenemos que entender. No podemos andar como el mundo, vueltos locos, dándonos cabezazos y acusándonos y echándole la culpa a todo el mundo y a Dios de lo que está pasando. Nosotros como creyentes sabemos dónde podemos hallar las respuestas. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, que no te tome por sorpresa, porque no son cosas extrañas, dice Pedro, no es algo extraño que te ha acontecido. Es aquello que te debe acontecer, a menos que Dios te lo quite del camino por su providencia, su gracia y su misericordia y sus propósitos específicos. De lo contrario, es lo que nos toca como creyentes. Por lo tanto, no debe ser sorpresa. Si no, dice, en vez de sorprendernos como que, ay, ¿por qué me están pasando estas cosas? Más bien, dice el 13, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué? Porque si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y ahí una vez más vemos la conexión del propósito de bien que viene consigo de los sufrimientos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Las Escrituras son muy realistas, no esconden estas facetas de la vida. Hablan del sufrimiento claramente y también hablan del sufrimiento en la vida del creyente. Por eso convertirse en cristiano no nos da posibilidad alguna de evadir o escapar del sufrimiento. No existe tal cosa como que venga a Cristo para que sea feliz. Hay que explicar las cosas bien, porque ciertamente cuando venimos a Cristo, ciertamente hay felicidad y gozo. Pero esto no nos da una escapatoria al sufrimiento y a los padecimientos. Todo lo contrario, en Cristo seremos capacitados para soportar el sufrimiento con dignidad y confianza en Dios, en el poder del Espíritu Santo para su gloria y su alabanza. He ahí la diferencia entonces. Y por supuesto, la otra diferencia es que en ese sufrimiento, aún padeciendo, hay propósitos de bien por parte de Dios. Totalmente lo contrario para la vida de aquellos que viven de espaldas o rebeldes en contra de Dios. La tristeza es una pesadez de corazón provocada por la decepción, la desilusión, el fracaso, el pecado. Hermanos, ¿cuántas cosas en esta vida nos pueden causar tristezas? Son tantos los elementos, las aristas alrededor de nosotros. Usted dice, bueno, al fin, wow, ya mi niño se vale por sí mismo, ya salí de cuando era un bebé, ahora vienen otros problemas. Y entonces, cuando se acaban esas situaciones, aunque en tu casa haya paz, si en la vida de algún familiar de usted hay problemas, ya eso trae perturbación, tristeza, preocupaciones. Sales a trabajar, vas en el camino, hay situaciones que traen problemas, tristezas, todo lo que nos rodea tira en contra de nosotros, tira en contra de nuestra paz, tranquilidad, bienestar, estabilidad emocional, física, mental y espiritual. Todo va en contra de eso. Es como si tomáramos a algunos de ustedes. ¿Quién aquí no sabe nadar? Por ahí no voy a decir. Si yo tomo a esa persona que no sabe nadar y yo la monto en una de esas, vamos a ponerlo bien feo, en una de esas balsitas inflables de goma que usamos en Cuba para viajar de vez en cuando, y la suelto en el medio del mar, así es la vida. Así es la vida. Esa persona va a estar todo alrededor de ella, que mira para todos lados y lo que ve es océano. Todo atenta en contra de su tranquilidad y paz y no va a estar bien.
Así es esta vida. Y si hoy sonreímos y somos un poco felices y podemos disfrutar algo, es porque Dios lo permite de alguna forma o manera. La tristeza y este profundo dolor se ha llevado a tantas personas a la tumba. Y han llevado a tantas personas a los hospitales, a acabarse la salud. No se sienta avergonzado por si usted es uno de ellos. No se sienta mal. Es con las cosas que lidiamos y son reales y son fuertes. Las pastillas no nos van a ayudar, créeme. Ni los tratamientos tampoco nos van a ayudar. Pueden servir de alivios en muchas ocasiones, claro que sí. Son en la providencia de Dios algo que Dios nos ha permitido vivir en estas épocas, porque en años anteriores, en siglos anteriores, la gente tenía que decir, bueno, llegó el dolor y a vivir con el dolor. Pero la depresión de espíritu es algo terrible. La buena noticia es que puede ser aliviado. Hay canales para que estas cosas sean aliviadas y todos ellos canales se desprenden de Dios, quien es quien puede dar el disfrute, la paz, la tranquilidad y el alivio también viene de Dios. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te perturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, dice otra vez en el 6, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Y vemos claramente en la angustia que se encuentra el salmista, mas sin embargo, él le está indicando a su alma perturbada en dónde debe esperar para hallar el alivio necesario y oportuno que ella necesita en Dios. Él mismo se está diciendo, hay alivio, alma. Espérate porque hay solución para ti. Por eso dice, espera en Dios. ¿Por qué te abates? Espera en Dios. ¿Ves? Jesús también tuvo que padecer las mismas cosas que nosotros. También Jesús estuvo ahí en el medio del océano, en ese ambiente de tristezas. Él lloró, sufrió la muerte de Lázaro, sufría y se angustiaba cuando veía las reacciones de las personas cuando se les predicaba, mas ellos dudaban, rechazaban el evangelio. Veía la situación de su pueblo sin pastor, como ovejas dispersas. Veía las condiciones del templo de Dios, como lo habían tornado en una cueva de ladrones. Vemos al Señor momentos difíciles, momentos duros. Vemos al Señor en Getsemaní, en tal angustia que sudó gotas de sangre. Y luego en la cruz, además de sufrir el abandono de sus cercanos, de sus amigos, en la cruz sufrió la peor de todas, en el peor momento, y fue el abandono propio de su padre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí o no? ¿Jesús tuvo la oportunidad de escapar al sufrimiento? No. Él tuvo que atravesar el valle de sombra y de muerte también, como todos nosotros y peor que nosotros. Ninguno de nosotros hemos experimentado en carne viva el que Dios te deje solo, enteramente, cargando todos los pecados de todo el mundo. Usted y yo no hemos experimentado eso. Él lo experimentó en sus horas más oscuras. No hay escapatoria en este mundo. Tendremos que lidiar con las aflicciones, pero estas no son las aflicciones del impío. Tus aflicciones y mis aflicciones no son las aflicciones del impío. No son las aflicciones del que aborrece a Dios. Y yo quiero que usted entienda esto y se diga a usted mismo, mis aflicciones no son las aflicciones del que está desamparado, del que aborrece a Dios, del que está caminando rumbo a la destrucción. Mis aflicciones, nuestras aflicciones son preciosas y gloriosas porque son las aflicciones de Cristo que vive en su propio cuerpo y nosotros estamos en Él, y son las aflicciones de un hijo de Dios, de un nuevo
nacido, de alguien que ha sido salvo, que está en las manos de Dios, son las aflicciones de uno que tiene herencia en los cielos, que tiene promesas de Dios, que está en su pacto, y eso hace toda la diferencia. Y tenemos que entender esa verdad. No podemos vivir esos pedazos y esos momentos de aflicciones comparándonos con aquellos que no tienen a Dios. No, es muy diferente el asunto. Nuestras aflicciones no son las aflicciones de aquellos que están perdidos. No las son. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no lo dijo Jesús a los impíos, te lo dijo a ti. Nos los dijo a nosotros. No vas a escapar a las aflicciones de ninguna forma y manera, mas yo he vencido sobre todas estas cosas. El mismo que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, número uno, y en primer lugar, el lamento nos ayuda a aferrarnos a Dios. Y es así porque es Dios el quien está haciendo o realizando toda una obra en nosotros, y en esa obra va incluida el lidiar con los sufrimientos, y por tanto Dios está usando todas estas cosas para arrastrarnos hacia Él. El lamento nos ayuda a aferrarnos a Dios. El lamento del justo glorifica a Dios. No tiene nada que ver con las cosas que pasan los impíos. El lamento que glorifica a Dios encuentra consuelo en Dios. El lamento que no glorifica a Dios y que vive las personas rebeldes nunca encontrarán consuelo, mas es un camino de perdición eterno, desconsolados eternamente. ¿O es que la condenación eterna es un lugar de consuelo? No, este es un lugar de desconsolación y sin esperanzas. Segunda de Corintios 1:3 habla de Dios de esta manera. El apóstol y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, oigan, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Miren, hermanos, aún el Dios que me consuela a mí, me hará de mí una herramienta en sus manos para consolar a mis hermanos. Y así fluye este río de consolación entre el pueblo de Dios. Dios siendo fiel a su palabra y socorriéndonos en nuestras aflicciones. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también que abunda, las consolaciones también abundan, hermanos. Gloria damos a Dios por eso. ¡Qué esperanza bendita! Así como las aflicciones son una realidad inevitable, ¿sí o no? Son inevitables. Así mismo de inevitable es la consolación que viene por parte de nuestro Dios, porque Él es fiel. Consuelo, la consolación y tranquilidad de los que están en angustia, ansiedad o necesidad. Las Escrituras declaran que Dios consuela a su pueblo en momentos de angustia. Y esto es así. Es así. Es Padre de misericordias y de toda consolación. Miren el Salmo 23, 4. Más adelante, Salmo 23, 4. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros somos esos que sufrimos, pero sufrimos con Dios, el Dios de toda consolación. Sí es verdad que el sufrimiento es terrible, es duro. Sí es verdad que todos vamos a padecer. Pero a diferencia de los que no tienen a Dios, estamos con el Dios
de toda misericordia y consolación. Por eso dice, no temeré mal alguno. No dice ahí, por eso no voy a padecer ningún mal. Ahí no dice eso. Ahí dice, por eso no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 71:20. Salmo 71:20. Tú me has hecho ver muchas angustias y males. ¿Quién? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida, dice el salmista, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Hermano, el mismo que te ha permitido vivir las circunstancias que tú has vivido y que tú nunca quisiste vivir, pero las tuviste que vivir. El mismo que te ha permitido ver lo que no querías ver. Es el mismo que vivificará tu alma. Es el mismo que te va a devolver el aliento y la vida. De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma, la cual redimiste. Y sí, hermanos, hay consolación en Dios. Hay vida en Dios, más allá de los dolores y las tristezas. Segundo punto, las aflicciones afinan el alma para la verdadera adoración. Las aflicciones afinan el alma para la verdadera adoración. Lo que no hace un banquete, lo que no hace la buena vida, créeme que las aflicciones lo van a hacer. Dice Job, al final de su tragedia y sus dolores y sus enfermedades y sus guerras. Miren lo que dice Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso es lo que hace Dios y nos acerca a Él y prepara al alma para esa sinfonía de adoración en reconocimiento de quién es Él, de una comprensión superior de quién es nuestro Dios, hasta llevarnos a esa adoración de rendición total en nuestras vidas a Él, en arrepentimiento, polvo y ceniza. Los sufrimientos de Cristo glorificaron a Dios. Ese fue, hermanos, si queremos ver a una persona que viene a representar, a un ser humano que viene a representar lo que adoración a Dios es, miramos a Cristo allá en la cruz. Ese pudo haber sido un espectáculo vergonzoso para el mundo, pero todo fue un acto de adoración extraordinario para la gloria de Dios. Y si los sufrimientos de Cristo glorificaron a Dios, los nuestros también tendrán la misma finalidad, la gloria de Dios en alabanza y adoración a Él. Es la calamidad la que nos despoja de toda falsa esperanza y de todos los tesoros terrenales y nos ayuda a despertar y nos impulsa a abandonar toda confianza en lo vano y en lo temporal y a entender lo valioso que es Cristo. Y una persona cuando ha llegado a ese punto de la vida y ha entendido eso, hermanos, la adoración que se expresa de un alma que ha vivido y ha conocido y ha entendido es insuperable. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Hay un proceso de transformación que está ocurriendo. El alma, Dios la está preparando. La está preparando. La está preparando para objetivos eternos y también para propósitos presentes. Porque muchas de estas personas que han padecido han sido grandemente usadas por Dios, ¿sí o no? Sí han sido grandemente usadas por Dios. Tal es el asunto así, que hay personas que mientras están en condiciones pésimas de salud, en silla de rueda, medio paralítico, qué sé yo, están sirviendo a Dios extraordinariamente y alcanzando a millones de personas para Cristo. No estamos solos en nuestras aflicciones. Dios nos aflige con amor. El vaso de barro está siendo moldeado por las mejores manos. Está Dios afinándonos como esos instrumentos antes de tocar la mejor sinfonía. Y muchas veces no es el dolor lo que nos aparta del gozo de la salvación, del gozo de Cristo, sino la mayoría de las veces lo que nos aparta de Dios y de su gozo es la falsa felicidad que este mundo ofrece. Es así. Es así, hermanos. Las satisfacciones temporales también nos pueden alejar del gozo de nuestra salvación, pues por nuestro pecado nos engañamos y nos creemos que en un momento determinado no necesitamos tanto de Dios como pensábamos, no necesitamos más de Dios como creíamos, ahora estamos demasiado bien, ahora tenemos todo lo que queremos, pues ya no oramos cuando estábamos tanto, ya no oramos tanto como cuando estábamos pasando trabajo. Ya no somos tan fieles y tan comprometidos cuando verdaderamente en una época necesitábamos demasiado de Dios para sobrevivir. Ahora estamos bien cómodos, tenemos una cuenta de banco de 1 millón y de momento el alma entra en ese engaño, se duerme, se anestesia y se olvida de aquel que le dio todas las cosas. Empezamos a cambiar nuestro gozo por la felicidad temporal de este mundo. Nosotros estamos siendo vigilados por muchos testigos. Cada una de nuestra vida está siendo, cada cosa que hacemos, todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que pasamos, todo está abierto al conocimiento de Dios y de todos los testigos, todas las huestes celestiales de Dios, sea ángeles o demonios, aprenden acerca de Dios viéndonos a nosotros. ¿Cómo respondemos ante la aflicción, la obra que Dios está realizando en nosotros, la revelación que Dios está dando de sí mismo mientras opera la salvación, la redención y la santificación en un pueblo pecador? Todo esto es un escenario que está hablando del poder y la gloria de Dios ante las huestes celestiales en los cielos. Y eso significa que a través de la iglesia, a través de ti y de mí, la sabiduría de Dios se da a conocer en las esferas celestiales, viéndonos a nosotros. Ellos nos están viendo, hermanos. Ellos están viendo cómo respondemos. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos, por medio de la obra que Dios está haciendo, estamos mostrándole
a las potestades superiores quién es Dios. Y nos hemos convertido en el pizarrón de Dios, donde Dios está revelando todo lo que Él es en cada uno de nosotros. Piense seriamente, piense más allá de sus problemas, sus tristezas, sus dificultades. Piense en lo que está pasando en tiempo real con cada una de nuestras vidas. Piense, es glorioso para minimizarlo y pensar que son simples sufrimientos por ser sufrimientos y tragedias y desdicha y lamentarnos y ya. No, hermanos míos, piense en toda esta verdad que Dios está hablando, porque es así. Es así, mi hermano. Dios está exhibiendo quién es Él por medio de nosotros. Por lo tanto, hermano mío, encuentra satisfacción en Cristo. Dios nos ha dado con Jesús todas las cosas. Encuentra satisfacción en Él. Encuéntralo. En medio de tus alegrías, encuéntralo. En medio de tus tristezas, encuéntralo. Él es glorioso. Él es glorioso. Él es suficiente. Que su nombre sea alabado y glorificado por medio de mí en cualquier circunstancia. Esa es la actitud correcta. Es difícil, es controversial, es antagónico a las demandas de la carne. Yo sé, todos nosotros sabemos, pero esta debe ser la actitud correcta. Aprende, llega a comprender. No sigas padeciendo por padecer. Aprende, entiende, acércate, conoce al Dios que te aflige con amor para que lo conozcas. En medio de alegrías y tristezas de esta vida, nuestro gozo más profundo debe depender de Cristo y no en nada ni en nadie más. Si nuestra mente y nuestro corazón permanecen en esta verdad y en esta buena noticia, hermanos, dependiendo de Dios para todo, nada nos podrá apartar del gozo de Cristo y le adoraremos en espíritu y en verdad en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Recuerde, adoración no es algo que hacemos. Adoración es lo que somos y vivimos. Somos criaturas para la gloria, creadas para la gloria y honra de Dios. Adoración es todo en nuestra vida. Todo. Y todo lo que hacemos en correspondencia a quién es Dios y lo que Él demanda de nosotros, todo lo que hacemos son obras que engrandecen, alaban y glorifican y adoran al Señor en todos los aspectos, incluyendo nuestros cantos y también nuestras acciones. Último punto. No permitas que tu dolor y lamento te desenfoque. Porque esa es la tendencia. Estamos siendo tribulados. Nuestro cuerpo está reaccionando. Y unas personas se ahogan con cualquier cosita. Otras duran un poco más, serenos y tranquilos, hasta que ya la situación de verdad empeora y entonces estallan en temores, en ansiedades, en preocupaciones, en nervios. Entonces hay diferencias, reaccionamos todos de una forma diferente. Es terrible lidiar con las situaciones que se nos presentan muchas veces. Y cuando estamos en ese ambiente, créeme, no pensamos correctamente, no vamos a pensar correctamente. Y ¿saben qué? Dios lo sabe. No trates de aparentar ser el creyente más maduro en esos momentos, el más entendido. No, está bien, Dios lo sabe y no pasa nada, hermanos. Vas a hacer metidas de patas en esos momentos, vas a actuar precipitadamente, hasta vas a llegar a pecar. Dios lo sabe. No pasa nada. Dios sabe que te está afligiendo, Dios sabe que vas a reaccionar de diferentes maneras y formas, pero Dios te va a llevar. Él te va a llevar a donde Él quiere que tú estés, entiendas y comprendas. Él te va a llevar. Tú estás en sus manos, Él te va a conducir. Recuerden lo que hablamos anteriormente, al final vas a hallar la consolación que está preparada para ti. Pero tienes que ser confrontado porque Él sabe que necesitas ser confrontado de esa manera, moldeado y preparado tu corazón. El punto aquí es, no te desenfoques, porque muchos que se desenfocan terminan entonces en la peor tragedia de todas, que es la de un corazón endurecido en contra de Dios.
Nuestro sufrimiento es importante. ¿Ok? Lo es. A veces pensamos en las cosas que son importantes de la vida y comenzamos a señalar a todas aquellas cosas que representan de alguna u otra manera un beneficio para nosotros. Ponga en esa lista su sufrimiento como algo que fue muy importante para usted, porque lo es para Dios. No creas la mentira de que tu sufrimiento no importa, ni de que nadie lo ve, ni de que nadie te entiende. Y que por lo tanto tu fidelidad a Dios no tiene sentido. Porque, ¿para qué y por qué? Porque si te ven, ya hablamos de la nube de testigos, ya hablamos, hermanos, hay personas que te están viendo, inclusive hermanos que han dispuesto su corazón, inclusive a sufrir junto contigo, a orar, a despertarse por las noches pensando en usted, en orar inclusive, en preocuparse por ti. Personas que Dios colocará a tu lado y a mi lado para llevarnos a la consolación, que van a estar involucrados en nuestros sufrimientos. Sí hay quien te ve, pero además de eso, Dios te está viendo y está contigo en todo momento. No te aísles, no te separes, como que, bueno, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, dicen por ahí. Yo no sé. No, hermanos, este es el tiempo de precisamente buscar más del calor de tus hermanos y de Dios. No te desenfoques. Este es el momento de centrarte un poquito más. Yo sé que va a haber periodos de tiempo en el que no podrás hacerlo como quisieras hacerlo. Pero si no te desenfocas, volverás, recuperarás los sentidos, la sabiduría, retornarás a la fidelidad a Dios, buscarás las alternativas, las formas y las maneras. Te apoyarás de esos momentos en donde Dios te da impulsos o llega a tu alrededor hermanos que te levanten y aprovecharás esas oportunidades y volverás a enfocarte en las cosas que debes enfocarte. En medio de tu dolor, no hagas lo que todos hacen, ni trates de sentirte bien con los demás, ni contigo mismo. No pierdas el tiempo en eso. Dios sabe lo que tú estás pasando, cómo te sientes en esos momentos, lo difícil que es resolver esos asuntos. No te preocupes por lo que los demás piensen o tratar de sentirte bien por sentirte bien. Seamos realistas. Si Dios quiere que ojalá que no, que yo sea afligido en el año 2026 y pase todo ese año en estragos y aflicción, la aflicción va a llegar y va a afligir porque va a afligir y no me voy a sentir bien. Y Dios está realizando lo que Él quiere hacer en mí y Él sabe lo que Él está haciendo en mí. Yo no tengo que tratar de ver cómo, si por medio de el psicólogo o pastillas o yo no sé qué, puedo sentirme bien. No, ese no es el enfoque. El enfoque es, dentro de esa circunstancia, entender lo que Dios está haciendo, por qué Dios me ha traído por este camino, cómo puedo yo hacer para continuar sirviendo a mi Señor en medio de esas circunstancias, dónde puedo dar de sus fuerzas, de su poder, independientemente de cuántas pastillas te tomes o no. Mantente enfocado, mi hermano. Enfócate en hacer lo que Dios requiere de ti, está demandando de ti. Dios te está anhelando intensamente. Eso es exactamente lo que está pasando. Dios te está anhelando intensamente. Acércate, ese es el momento de acercarte a Él más que nunca en la vida. Humíllate en su presencia más que nunca en la vida. Límpiate de toda inmundicia más que nunca en la vida. Purifica tu alma y acércate ante el trono de su gracia más que nunca en la vida. Si una de las cosas que precisamente hacen las tragedias es llevarnos así, mira, de rodillas al piso, busca a Dios, no comas. Haz ayuno, no comas nada. Búscalo a Él. Si quieres hacer como hacían los reyes antes, que rajaban sus ropas, se ripiaban todo y se ponían los sacos, se echaban cenizas, se rapaban. Yo no sé, hermanos.
pero es la hora de acercarte a Dios más que nunca en la vida. Más que nunca en la vida. Estamos en las manos de Dios, mis hermanos. Salmo 119, 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Es justo lo que te está pasando. Los juicios de Dios son justos. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119, 75. ¿No está? Ok. ¿No da? Ok. No se preocupe. Yo lo menciono para que ellos... Salmo 119, 75 al 77. El salmista dice, yo conozco, yo sé, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Eso es lo que tú tienes que entender las cosas como son. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y vemos a un salmista en sufrimientos, pero sabe que es Dios el que le está permitiendo vivir todas esas cosas. Él es un Dios justo y al mismo tiempo él sabe que sus consolaciones vendrán de su Señor. Y vemos... Es interesante porque vemos en la poesía que usa el salmista, vemos este dilema de aflicciones, pero al mismo tiempo alguien que está completamente reconociendo a Dios en todo el proceso y le alaba y lo busca. ¿Sí pueden ver eso ahí en el salmo que leímos? Vemos esta dinámica. Pues esa misma dinámica es la que debemos vivir nosotros, no otra. No hay que exagerar, no hay que inventarnos nada. Es esa misma dinámica de un ser humano débil, totalmente dependiente de Dios, que lo socorra, pero que al mismo tiempo está enfocado, sabe de dónde viene su socorro, su ayuda, quién lo puede consolar y quién vendrá por él. Y al mismo tiempo, quién es el que lo está afligiendo. No ande por ahí como mucha gente, ay, el diablo ese anda ahora, la agarró conmigo. El diablo me quiere hacer esto y me quiere hacer lo otro porque, pero ¿cómo es? Porque yo soy bueno, tan bueno, que ando por ahí y el diablo es el que se me mete en el camino. Sí, hermano, no es menos cierto que el diablo está afligiendo a muchos creyentes en todo el mundo. Hombres perversos nos afligen en el trabajo, en los gobiernos, amigos que nos traicionan. O sea, es cierto que las calamidades vienen de diferentes vías y formas y maneras. Pero todo el cuadro es dirigido por el que dirige todas las cosas. Y todo ese cuadro de aflicción está aún así, por muy feo que se vea, en las manos de Dios. No podemos quitar de la mano de Dios lo que nosotros pensamos que no, esto sí, pero no, todo está en las manos de Dios. Y no es Él que es malo, que quiere venir, no. Él está obrando, Él está realizando un trabajo fino, hermoso en cada uno de nosotros. Y así tenemos que verlo. El grado profundo de angustia en nuestros sufrimientos son presenciados por Dios, no son ignorados ni pasados por alto. Él los ve como nadie puede verlos y han sido predeterminados con precisión. Asimismo, como es ese escultor que con precisión, usted está viéndolo, tallando la madera, hermano. Yo tenía un amigo que ese hombre agarraba el pedazo de palo delante de nosotros y yo sé dibujar. Bueno, todavía me acuerdo de cuando yo dibujaba y yo tengo mis dones artísticos. Y yo lo veía ahí, pum, y yo decía, esto es imposible. Y ahí salía la cara, los ojos, la nariz, la boca. Todos esos golpes son golpes precisos. Esto no es cosas que están ocurriendo al azar, ni por coincidencia, ni por mala fortuna, ni porque no. Son golpes precisos de las manos de Dios. Y los frutos que serán producidos de estos
golpes serán como los frutos en el huerto del Edén, del árbol de la vida, serán como los frutos del árbol de la vida que está en la ciudad de Dios, en el paraíso de Dios, frutos gloriosos por medio de nuestros dolores, frutos bellos y tendrán implicaciones y consecuencias gloriosas en el futuro, implicaciones y propósitos eternos. Cada uno de esos golpes y sufrimientos tendrán implicaciones eternas. No entiendo, pastor, no entiendo cuál es el propósito de Dios, no lo veo con claridad. Cuando vengan esas dudas, dite a ti mismo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Dios está haciendo lo que está haciendo para tu bien. Tal vez en el momento no lo entiendes, lo entenderás después. Juan 9, 1 al 3, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego, los discípulos le preguntan, ¿por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecó sus padres? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? En el verso 3, Juan 9, 3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hay cosas que no se entienden en el momento, pero hay cosas que hay que aprender, hay que esperar. Todo tiene un propósito específico. Y aunque las intenciones del maligno sean las peores, afligir por afligir, destruir por destruir, y aunque las intenciones de los hombres perversos sean las peores para con nosotros, Dios va a frustrar todos y cada uno de sus planes, llevando el dolor que ellos han provocado a ser un instrumento de purificación, fortalecimiento y santificación para nuestra vida. Y al mismo tiempo de alcance para salvación de muchas otras personas por medio de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque ese fue el mismo escenario de la cruz, donde Dios tomó todo el dolor que fue infligido en Cristo Jesús por sus prevaricadores y por Satanás, y lo frustró y lo llevó a la salvación y a la gloria de Dios. Job 2:3. Fue Satanás el que apareció y se presentó delante de Dios, y Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás le dice, oye, pero ¿cómo no va a estar así ese hombre si tú lo has rodeado y lo has protegido y le has dado todo lo que él quiere? Y fue Dios el que autorizó a Satanás a ir en pos de Job. Pero mientras Dios está hablando con Satanás, ya Dios está adelantado a Satanás 100 años. Y ya Él tiene predeterminado lo que Él quiere hacer y por qué lo va a hacer y cuál va a ser la consolación y cuál va a ser la meta final y el resultado final que Él va a lograr en la redención y salvación del ser humano. Así actúa Dios. Y las causas de nuestras calamidades son múltiples y vienen por diferentes vías y fuentes y maneras. Eso es así. Pero todas ellas responden al predeterminado consejo de Dios. Y asimismo vendrá la consolación de Dios y Dios será glorificado. Enfócate entonces en entender la verdad que Dios ha revelado de sí mismo. No tanto en tratar de entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo y por qué. Enfócate en entender quién es el Dios que te aflige con amor. Y qué es lo que Él ha revelado de sí mismo para que tú lo conozcas en su palabra. Para que entiendas en qué debes enfocarte. Y aunque el propósito de nuestro sufrimiento no sea muy claro a nuestro entendimiento, hermanos, debemos saber que los días grises de aflicción, los días grises y las tormentas de dolor y desesperación son esos golpes precisos de Dios. El lamento cumplirá su propósito glorioso en todos sus hijos, porque nos moverá a aferrarnos a Él cada vez más. Y la mente pierde toda facultad en medio de estas tristezas, pero
debemos siempre mantener la confianza en nuestro Dios. Él tiene todas estas cosas en sus manos. Enfócate en quién es Él. Aférrate a Cristo con vehemencia hasta el último día. En el poder del Espíritu será posible. Por la gracia de Dios seremos capaces de soportar con paciencia y fe la tempestad, el tiempo gris, el momento de dolor. Ese no es el factor determinante de quién eres tú ni qué va a pasar contigo en el día de mañana. Eso no es el factor determinante. A mí el doctor me puede decir hoy, ¿sabes qué? Hay que ingresarte, te quedan 6 meses de vida. Eso no va a cambiar absolutamente en nada quién soy yo en el Señor y qué es lo que el Señor ha hecho por mí y cuál es mi herencia en los cielos con Él. Eso no va a cambiar en absolutamente nada. Cuánto Dios me ama y quién es el Dios que está conmigo. Eso no va a cambiar tampoco en nada. Pero además de eso, la tormenta es la tormenta y la barca está allí, está llena de pecado, todos los que están en la barca, pero el Señor está ahí con nosotros. Él guardará nuestras almas, ninguno de nosotros pereceremos, seremos vivificados junto a Él en gloria. Si miramos a la barca, vamos a ver una embarcación, un fundamento frágil. Si miramos alrededor, vamos a ver las olas, el viento, la tempestad, y la conclusión será, de aquí no va a quedar nadie vivo. Pero el Señor está allí, y eso es el factor determinante, es Él está ahí. Y si Él está ahí, no importa que la barca esté cargada de pecado, Él guardará nuestras almas. En Él estaremos siempre seguros. Hemos sido predestinados para un futuro sin aflicción y dolor. Nosotros hemos sido predestinados para un destino sin dolor ni aflicción, como dice el libro de Apocalipsis en los últimos capítulos 22. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y todas las lágrimas serán borradas. Hemos sido predestinados para eso. Las aflicciones temporales es como esos momentos entonces cuando tenemos que hacernos algo en el doctor que es desagradable, es pesado, es doloroso. Pero eso va a ser un pinchacito y ya. Después vas a estar bien. Nosotros hemos sido predestinados para un mundo y una eternidad sin dolor, sin sufrimiento, mis hermanos. Y los efectos devastadores en esta vida, los efectos devastadores de la tristeza y el dolor no nos pueden llevar al endurecimiento de corazón, más bien a la confianza plena en el Señor. Por eso no permitas que tu dolor te desenfoque. No te desenfoques. El lamento nos va a ayudar a aferrarnos a Dios. Y las aflicciones van a afinar nuestra alma para una adoración verdadera. Dios va a hacerlo todo para su gloria y su honra. Confiemos en el Señor. Amén.